Capítulo 15. Liderando como lo hacía Pablo. En nuestra casa lo llamamos el martes negro, el 11 de septiembre de 2001, 911 en inglés. Fue la gran llamada de alerta al 911, al 911, el número de teléfono de emergencias utilizado en los Estados Unidos. El mundo vio horrorizado el escalofriante video de dos aviones de la línea American Airlines cuando se estrellaban a toda velocidad contra el World Trade Center en el sur de Manhattan. En menos de 2 horas, ambas torres implosionaron, derrumbándose y convirtiéndose en montañas de metal destrozado y acero fundido. Miles perecieron. También murieron centenares más cuando otro avión se estrelló contra el Pentágono y otro cayó en tierra en la parte sureste de Pensilvania, no lejos de Pittsburgh. Nunca más habrá otra mañana como esa. Con el favor de Dios, lo ocurrido nos dejó estupefactos. No estábamos preparados para eso, ya que no lo esperábamos. La nación quedó desconcertada, paralizada emocionalmente, en shock. Los Estados Unidos necesitaban liderazgo. Si alguna vez hubo una necesidad de que nuestros líderes nacionales se levantaran para enfrentar una situación y dar una demostración de dirección, esa fue la ocasión. La necesidad del momento era dar palabras claras y tranquilizadoras que comunicaran confianza en cuanto a responsabilidad, visión y coraje. No era un momento para sentarse con la mirada perdida, inmovilizados por la confusión y el temor. Ese salvaje acto de agresión exigía palabras y acciones que dieran confianza e intranquilidad a una nación confiada y desprevenida. También necesitábamos esperanza. Quedarnos callados y neutrales en un momento de crisis no eran opciones. La retórica política, los gritos de rabia y las reacciones de pánico habrían dejado seriamente impedida a la nación. De las débiles cuerdas del liderazgo valiente colgaba un gran peso de esperanza y decisión. Gracias a Dios el presidente estuvo a la altura de la ocasión. El discurso que pronunció la noche del jueves después del ataque fue uno de los más sensibles que jamás he escuchado. Cintia y yo aplaudimos con alegría su respuesta valiente, humana y serena a la caótica situación que enfrentábamos. El presidente habló de firmeza, determinación, fe, esperanza, simpatía y justicia. Cuando terminó de hablar, miré a Cintia, mi esposa, y le dije: quien quiera que lo haya ayudado a escribir ese discurso merece un buen aumento de sueldo. Haya sido él o no quien redactó ese discurso, o si hubo otros que lo ayudaron, una cosa era cierta: el valor, el aliento y la esperanza que dio a su nación surgieron de lo más profundo de su alma. De los escombros y de las ruinas de un pueblo fracturado había surgido un líder fuerte y toda una nación agradecida lo estaba respaldando. Eso es liderazgo. Me gustaron mucho las palabras que aparecieron en una edición especial de la revista Newsweek en septiembre 24 del 2001, que revelaban mucho más quién es el hombre a quien todos llamamos señor presidente. Lo que se decía en ese momento era que las personas que habían sido llamadas a esa reunión convocada por el presidente de los Estados Unidos estaban preparadas para recibir una decepción, pero lo que recibieron fue una total sorpresa. El presidente había encontrado su medio de expresión, era claramente una voz de liderazgo. Dice un extracto del artículo: todos recibieron más de lo que esperaban. La reunión no duró unos pocos minutos, sino media hora. El presidente estaba sereno y con dominio de la situación. En cuanto a la ayuda que pidió al Congreso, se la aprobó al día siguiente. El día siguiente, los residentes de Virginia recibieron promesas de ayuda también, y las palabras de ajuste de cuentas que todos ansiaban. Cuando decida actuar, dijo: no voy a lanzar un misil de $2 millones contra una tienda vacía de $10 para darle a un camello. La acción tendrá que ser decisiva. Esa es verdadera firmeza y el líder que me gusta. El reportero de Newsweek añadió este comentario: es posible que Winston Churchill no hubiera utilizado esas palabras, pero le habría encantado el sentimiento y admiración, la madurez del hombre que las dijo. La mayoría de las personas de mi generación identificaban a Winston Churchill como uno de los más grandes líderes mundiales. Recordamos las cualidades que él emuló en su vida y de las cuales también escribió ese gran héroe de guerra británico: optimismo, bondad, magnanimidad, gratitud, independencia, justicia, autocrítica, lealtad, serenidad bajo el estrés
y la singular capacidad de enfrentar y comunicar resueltamente las malas noticias. Toda época disfruta de unos pocos personajes excepcionales que en tiempos de crisis están a la altura de la ocasión y lideran con integridad y valentía. Nuestro Pablo no fue la excepción. Él fue, en mi opinión, clase aparte. Honestamente, de todos los líderes que he estudiado, Pablo es quien más me ha impresionado. Él nunca lideró a una nación en tiempos de guerra, ni desafió valientemente a un loco que quería controlar al mundo. Sin embargo, fue constantemente abofeteado por las poderosas fuerzas de Satanás y su dominio después que puso en movimiento una empresa cristiana que impactaría por siglos al mundo entero. Como delicada filigrana, los hilos de excelentes cualidades de liderazgo se entretejen en la vida ministerial de Pablo. Por supuesto que en un estudio completo de estas sobresalientes cualidades requiere más espacio del que dispongo en este libro. Es por ello que estoy limitando mi discusión a las cualidades implícitas en una carta que escribió a los tesalonicenses mientras realizaba su segundo viaje misionero. Durante su prolongada permanencia en Corinto, ciertas dificultades que había en Tesalónica lo urgieron a escribir una carta pastoral para animar a ese rebaño y también para defender su propia autoridad apostólica. La carta está llena de gracia y firmeza. Nos concentraremos en 8 cualidades esenciales de liderazgo que encuentro en los 12 primeros versículos de Primera Tesalonicenses capítulo 2. Las primeras 4 son negativas, las últimas 4 positivas. Título: El estilo de liderazgo del apóstol Pablo. Primera carta a los Tesalonicenses 2, del 1 al 6. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, en cuanto a nuestra visita a vosotros, que no fue en vano. Al contrario, a pesar de que habíamos padecido antes y habíamos sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos valentía en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de grande conflicto, pues nuestra exhortación no procedía de error ni de motivos impuros, ni fue con engaño. Más bien, según fuimos probados por Dios para ser encomendados con el Evangelio, así hablamos, no como quienes buscan agradar a los hombres, sino a Dios, quien examina nuestros corazones, porque como sabéis, nunca usamos palabras lisonjeras, ni tampoco palabras como pretexto para la avaricia. Dios es testigo, tampoco buscamos gloria de parte de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos haberos sido carga como apóstoles de Cristo. Primera carta a los Tesalonicenses 2, del 1 al 6. Antes de referirme a esas 8 cualidades, permítame hacer una observación general y luego un par de percepciones. Observo que los cristianos tesalonicenses tenían un buen conocimiento de Pablo y de su ministerio. Él no era una celebridad remota, no era un ejecutivo distante, vestido siempre con trajes de rayas finas, que se comunicaba con las otras oficinas exclusivamente por medio de memorandos. Por el contrario, se movía entre ellos y trabajaba a su lado. Es muy probable que los domingos por la tarde visitara a los creyentes para comer con ellos y conocer sus familias. Pablo los conocía íntimamente y les permitía que tuvieran un trato muy personal con él. Varias veces en los primeros versículos, Pablo dice algunas cosas que dan a entender que ellos tenían un conocimiento personal de él y de su trabajo. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, dice en el versículo 1, a pesar de que habíamos padecido antes y habíamos sido maltratados en Filipos, como sabéis, versículo 2, porque como sabéis, nunca usamos palabras lisonjeras, versículo 5, porque os acordáis, versículo 9, y luego dice, vosotros sois testigos, en el versículo 10, y la lista continúa. Ellos sabían de todos sus sufrimientos, entendían sus palabras y confiaban en sus motivaciones. Para esas personas, él no era un extraño. Una y otra vez lo sugiere. Cuando piensan en lo que ha sido mi ministerio con ustedes, se acuerdan, saben, fueron testigos, estuvieron allí, lo vieron en acción. Ellos conocían íntimamente al fundador de su rebaño. Él era verdaderamente un pastor entre ellos. Ahora, mis percepciones. En primer lugar, Pablo no les estaba dando modelos de liderazgo. No les escribió un texto teórico sobre el liderazgo cristiano. Les escribió una carta personal, apelando al íntimo conocimiento que sus lectores tenían de él y de su ministerio entre ellos. Cuando les escribió, les recordó importantes principios de liderazgo que recordarían al verlos actuando en él.
Son cualidades que todos podemos desarrollar y que vale la pena invertir tiempo en cultivarlas. En segundo lugar, el estilo de liderazgo de Pablo no era distante ni reservado. Él vivía entre ellos. Ellos sabían su dirección. Él hablaba con ellos. Pablo no les predicaba un sermón y después se escapaba convenientemente por la puerta de atrás durante la bendición final. Se mantenía accesible y real. Su vida era un libro abierto. La mayoría estará de acuerdo con qué líderes así son estimulantes. La mayoría estará de acuerdo con que líderes así son estimulantes. Ellos no tienen nada que probar, ningún secreto que ocultar, ninguna pretensión o aire de grandeza, y jamás se sienten urgidos o a recordarnos sus méritos para el cargo. Así era Pablo. Él era creíble. John Stott, en su libro The Message of 1 and 2 Thessalonians, el mensaje de 1 y 2 de Tesalonicenses, escribe: el ministerio de Pablo en Tesalónica había sido público, había sido ejercido a la vista de todos, delante de Dios y de los hombres, porque él no tenía nada que ocultar. Felices los líderes cristianos hoy que detestan la hipocresía y aman la integridad, que no tienen nada que esconder ni de lo cual avergonzarse, que son bien conocidos por quienes son y por lo que son, y que son capaces de apelar sin temor a Dios y al público como sus testigos. Hoy necesitamos más transparencia y naturalidad de esa clase. El líder que vive su vida a la vista de todos no tiene nada que ocultar o temer, pero si siempre está haciendo una cosa tras otra y todo lo hace a escondidas, sin dejarse ver de nadie, el público tiene razones para sospechar que no es sincero. Cuídese de seguir a un líder que sea inaccesible e invulnerable. En la carta de Pablo a la iglesia de los tesalonicenses, da una mirada retrospectiva a su ministerio allí y escribe: vosotros mismos sabéis, hermanos, en cuanto a nuestra visita a vosotros, que no fue en vano. Qué alentador debió ser para ellos escuchar eso. Son muchos los pastores que al recordar sus anteriores ministerios se lamentan diciendo: ese fue un ministerio frustrante, una decepción muy grande. Pablo pensaba todo lo contrario en cuanto a los tesalonicenses. Él tenía recuerdos agradables de un servicio efectivo y de un amoroso compañerismo. Sin embargo, recuerde por favor que su ministerio no fue un lecho de rosas. Él literalmente entró renqueando a Tesalónica con el cuerpo magullado y debilitado por los golpes y por el encarcelamiento sufridos en Filipos. Gracias a Dios que yo nunca he tenido que sufrir una persecución tan brutal, pero Pablo sí. No obstante, le tengo una buena noticia. Eso no frenó su determinación. Él escribe: a pesar de que habíamos padecido antes y habíamos sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos valentía en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de grande conflicto. Uno de los secretos del éxito de este hombre puede expresarse con 3 palabras: siguió sin desmayar, continuó la marcha, sin importarle que los vientos estuvieran favorablemente soplando tras sus espaldas o golpeándolo fuertemente de frente. A él no le importaban la oposición y las dificultades. La única prioridad que le importaba era que Cristo fuera proclamado. Toda senda que abría conducía a otros a la cruz. Ya que Pablo aparece en la Biblia como el más excelente ejemplo de liderazgo espiritual, haríamos bien en considerar con detenimiento varias de las cualidades que lo convirtieron en el líder que fue. Título: liderando como lo hacía Pablo. Encuentro 8 principios para liderar como lo hacía Pablo. 4 son negativos y 4 son positivos. Veamos primero los negativos. Los llamo negativos por el uso de no o nunca por parte de Pablo. En otras palabras, los siguientes principios muestran lo que los líderes espirituales no deben ser. Los negativos. Primero, los líderes espirituales no son engañadores. Pablo escribe: pues nuestra exhortación no procedía de error ni de motivos impuros, ni fue con engaño. Capítulo 2, versículo 3. Observe bien la palabra error. La palabra original griega significa errante y se utilizaba a menudo para describir lo que parecía ser un movimiento a la deriva de planetas por el espacio. La palabra fue utilizada a la larga para referirse a las personas que vivían bajo una falsa realidad.
Pablo le recuerda al rebaño de Tesalónica que no había ninguna manipulación en la forma como los lideraba y utilizó la frase motivos impuros para reforzar el punto. Nada impropio ni secreto caracterizó a su ministerio. Nada de manipulación religiosa, nada de un lenguaje ambiguo para atrapar a los ingenuos. Pablo jugaba limpio. Las palabras no fue con engaño significan simplemente nada turbio en cuanto a métodos o motivación. Pablo no ocultaba el costo del discipulado. Les dijo que era una peregrinación dura, ni tampoco les hizo una fraudulenta promesa de bendiciones y beneficios. Nada de una teología egoísta de pedir y recibir lo que a uno se le antoje, como si él hubiera prometido duplicar nuestro dinero cada vez que uno da como respuesta a una campaña de recaudación de fondos. Esa es una necedad. Pablo lo sabía y lo dijo. Hay personas que consagran sus vidas a servir en ministerios humildes y desconocidos y nunca reciben en esta tierra ningún beneficio importante por su inversión. La mayoría de las veces la recompensa tangible vendrá después. Pablo repudiaba los procedimientos deshonestos. Deliberadamente se mantenía alejado de la vil senda de la manipulación. Él actuaba a un nivel superior. Nada de palabrería sin base, nada de mentiras, nada de artimañas. Honestidad en su segundo nombre. Honestidad era su segundo nombre. La integridad distinguía todas sus acciones. El general Dwight Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, escribió: para tener seguidores hay que ganarse su confianza. Por esto, la cualidad principal de un líder es su integridad incuestionable. Si nuestros asociados descubren que la persona es una impostora, si descubren que le falta verdadera integridad, esa persona se vendrá abajo. Sus enseñanzas y sus acciones deben corresponderse mutuamente. Segundo, los buenos líderes no son complacientes. Una señal segura de inseguridad personal es querer caerle bien a todo el mundo. La paz a cualquier precio. El permanecer neutral para que nadie se ofenda. Pablo había aprendido a resistir esa trampa porque hablaba no como quienes buscan agradar a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Si todos los ministros y los ministerios decidieran mantener esa norma, Pablo comprendía los peligros que había en decir a las personas lo que ellas querían oír, en vez de decirles lo que necesitaban oír. Para él, lo que estaba en juego era algo eterno. Su motivación en el ministerio no era nada complicada. Agradar a Dios, no a la gente. Hace varios años, cuando pastoreaba otra iglesia, me vi en una posición muy difícil. Se había presentado un asunto penoso y la directiva se encontraba en un impasse. Se votó entonces para resolver la cuestión democráticamente. De los 7 directivos que votamos, 3 lo hicieron de una manera y los otros 3 de manera contraria. De manera que el voto de desempate le correspondía al pastor, a su servidor. Era la clásica situación sin salida. Entonces suspendimos la reunión durante 24 horas para orar, pero principalmente para que yo tuviera tiempo de hallarle una solución al problema. Me fui a casa y le dije a mi esposa Cintia: hoy voy a estar a solas por cierto tiempo. Pasaré la noche pensando y orando por el dilema de un lugar que no sea la casa. Necesito un cambio de escenario. Un buen amigo mío, visitador médico a quien yo estimaba mucho, estaba pernoctando en un hotel que quedaba a 1 hora de viaje, de modo que hice planes para pasar un tiempo de oración con él, con la esperanza de que pudiera beneficiarme de su sabio consejo. Mientras me dirigía a su hotel, de repente pensé en un mensaje de las Escrituras y casi me salí de la carretera cuando me puse a leerlo en la Biblia que puse sobre el volante. Me detuve a un lado de la vía y leí en voz alta las palabras de Pablo a los Gálatas. ¿Busco ahora convencer a los hombres o a Dios? ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. ¡Bum! Como un misil teledirigido. La verdad de ese pasaje detonó en lo más profundo de mi corazón y acabó con todas las objeciones para hacer lo que yo sabía que era correcto. Para mí, eso fue una crisis. Me había llegado el momento de ser fiel a mis convicciones. O le servía a Cristo o servía a los hombres. Usted no puede ser un siervo fiel de Cristo si pasa la vida complaciendo a la gente.
De modo que di un giro en U y regresé a casa. Cuando volví después de haber estado menos de una hora en la carretera, Cintia, toda sorprendida, me recibió en la puerta de la casa y le dije, ya sé exactamente lo que tengo que hacer. Luego, con cierta vergüenza, confesé, yo sabía lo que me estaba diciendo el corazón. Lo que pasaba es que no quería caerle mal a esos tres hombres. Algunos temían que la iglesia se dividiera por ese asunto tan delicado, pero yo no dejé que eso me intimidara. De manera que 24 horas después voté de acuerdo con mi conciencia y el Señor honró esa decisión. La iglesia no solo se dividió, sino que además la asistencia aumentó considerablemente durante los siguientes 18 meses. La iglesia no solo no se dividió, sino que además la asistencia aumentó considerablemente durante los siguientes 18 meses. Pero tengo que hacerle una advertencia. No tome esto como una oportunidad para justificar su estilo áspero. Casi puedo oír a un diácono dándose palmadas en una rodilla y pensando, por fin, ahora tengo una razón bíblica para herir a cuantas personas me venga en gana. La Biblia me enseña que no tengo por qué agradar a la gente. Deténgase, no actúe así. Esa es una reacción que no ayudará a nadie. Observe también la palabra lisonjeras en el versículo 5. Usted pudiera preguntar, ¿cómo puedo agradar a Dios y honrar al mismo tiempo a las personas sin recurrir a las lisonjas? Me alegra que lo haya preguntado. Pablo dice que debemos poner nuestro enfoque en el Señor, quien examina nuestros corazones. Primera carta a los Tesalonicenses 2:4. Hay que escucharlo a Él muy bien. Si usted no sabe qué decidir, admítalo. Pero si está seguro de lo que cree, diga lo que piensa. Es posible que algunos se levanten y abandonen la reunión. Rara vez he predicado un sermón sin que alguien se vaya del lugar. A veces puedo ver la ira reflejada en el rostro de algunas personas. Tampoco son infrecuentes las actitudes de desaprobación y disconformidad. La verdad es que cuando yo no veo ninguna oposición a la verdad, me siento un poco sorprendido. Si usted es muy categórico en algo, es seguro que habrá algunos que les gustaría oírlo y se marcharán encolerizados. ¿Quieres saber cuál es mi respuesta? Adiós. A mi edad uno se vuelve un poco desdeñoso. Los líderes que se concentran en agradar a Dios se ganan el respeto de las personas. Tercero, los líderes espirituales no son codiciosos. Me gusta la paráfrasis del versículo 5 que hace Eugene Peterson en The Message, el mensaje. Nosotros jamás utilizamos las palabras como una cortina de humo para aprovecharnos de ustedes. Los líderes temerosos de Dios rechazan las cortinas de humo en sus palabras. Lamentablemente, algunos líderes que se llaman a sí mismos cristianos utilizan sus dones para manipular y engañar al pueblo de Dios. La codicia es un cruel amo. Y no siempre se refiere al dinero. Usted puede codiciar pasiones o el poder. Puede ser un codicioso de sus propios planes. La codicia puede ser una motivación oculta que lo lleve a disponer los hechos de manera que estos le permitan lograr sus objetivos. La codicia es el resultado de la falta de contentamiento. Las acciones generadas por la codicia generalmente son contraproducentes, causando mayor dolor y sufrimiento a todas las personas involucradas. Hace poco leí algo acerca de una pareja que estaba teniendo una doble celebración. Ambos estaban celebrando 60 años de edad y 40 años de matrimonio. La noche en que lo celebraban tranquilamente, se les apareció un hada y les dijo, por haber sido una pareja muy amorosa durante estos 40 años, quiero conceder un deseo a cada uno. El hada dirigió la varita mágica primero hacia la mujer. Habiendo sido esta una esposa fiel y amorosa, pidió un crucero con todos los gastos pagados en una romántica isla del Caribe, para ella y su amado. Entonces, en el santiamén, los boletos aparecieron en su mano. La mujer, felicísima, se puso a gritar de alegría. Luego el hada dirigió la vara hacia el marido para concederle lo que pidiera. El hombre la tomó de un brazo, la llevó aparte y le susurró, con toda sinceridad me encantaría tener una esposa 30 años más joven que yo. El hada meneó rápidamente la nariz, hizo un movimiento con la varita y ¡puf! El marido se vio de todo convertido en un hombre de 90 años. La codicia es
contraproducente. Bueno, si no le entendió, tiene que al final pues volverlo a ver y escuchar bien lo que se dio, lo que dije para que usted le entienda. La codicia es contraproducente. Cuando la gente sigue a líderes codiciosos, resulta herida. Los ministerios sufren y lo peor de todo, Cristo es deshonrado. Por último, los líderes espirituales no buscan su propia gloria. Los apóstoles eran una especie rara. Para calificar al título, tenían que haber visto al Cristo resucitado. Realizaban milagros y fundaban iglesias. Poseían discernimiento y sabiduría sobrenaturales. Sirvieron como los vasos escogidos de Dios en momentos cruciales durante el primer siglo de la historia de la iglesia. Pablo formaba parte de sus filas. Cuando él escribió a los tesalonicenses, ya había demostrado ser un digno apóstol y exclamó con limpia conciencia, tampoco, hay en primera carta a los tesalonicenses 2:6, tampoco buscamos gloria de parte de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos haberos sido carga como apóstoles de Cristo. Yo admiro esa capacidad de restricción de autoridad. Una de las características de la verdadera humanidad es la restricción en el uso del poder. La capacidad de controlarnos es lo que pone de manifiesto al verdadero liderazgo. No es el dar órdenes y dominar a todo el mundo. No es aprovecharse de los demás injustamente. Pablo dijo que ellos podían haber hecho eso, pero no lo hicieron. Hans Finzel escribe en su excelente libro Empowered Leaders, líderes investidos de poder. Y dice esto, no hay nada en el liderazgo que diga que tenemos que hacer pensar a la gente que somos poderosos e importantes. Por el contrario, el liderazgo basado en el servicio halla gran fortaleza sirviendo a las necesidades de seguidores. El liderazgo verticalista está fuera de lugar en la iglesia. Las palabras de Hans son todo lo contrario a las tendencias actuales en cuanto al liderazgo en la iglesia. El apóstol dice, jamás hemos buscado la gloria de los hombres. Estas son palabras tremendas. Los buenos líderes no buscan su propia gloria. Lo que los apasiona es dar respuesta a las necesidades de los demás. Ya hemos hablado suficientemente de lo negativo. Los 4 últimos principios para liderar, como lo hizo Pablo, tienen un tono positivo. El contraste se produce en el versículo 7 con antes bien, 2 pequeñas pero poderosas palabras. Cada vez que vea estas palabras en la Biblia, prepárese para un gran contraste. El engaño, las lisonjas, la codicia y el orgullo no caracterizaron el ministerio de Pablo, pero sí la ternura, el afecto, la autenticidad y el estímulo. Los últimos 4 principios muestran lo que debe ser el buen liderazgo. Vamos a ver los positivos. Primero, los buenos líderes son sensibles a las necesidades de los demás. Pablo comparaba su ministerio al de una madre, quien tiernamente se ocupa de las necesidades de sus hijos. A mí me encanta esta imagen. Yo veía a mi esposa cuidando a nuestros hijos cuando eran pequeños, sin preocuparse en lo más mínimo por sus propias necesidades. Para mí ha sido motivo de mucha alegría ver a mis hijos cuidar así a nuestros nietos también. Es precioso contemplar esto. El ver a mi esposa y a mis hijos acunar tan tiernamente a sus pequeñines junto a sus pechos y proveer con tanto amor lo necesario para sus necesidades, me ayuda a entender lo que Pablo quiere decir con la palabra tiernos. Su ministerio se caracterizó por un tierno cuidado de su rebaño. Pablo dice, yo fui entre ustedes como una madre que amamanta a su hijo. Si el Señor lo ha puesto a usted en una responsabilidad de liderazgo, lo animo a que cultive un espíritu de ternura que es, después de todo, un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Su ternura obrará maravillas en las vidas de las personas que están bajo su cuidado. Después de la tragedia del 11 de septiembre, el mundo vio maravillado cómo grandes líderes pasaron tiempo escuchando compasivamente los desgarradores de relatos de los rescatistas y de los apesadumbrados habitantes de la ciudad de Nueva York. El alcalde Rudolph Giuliani impresionó al mundo al estar día tras día frente a la gente de esa gran ciudad informando de los avances que se hacían en la llamada Zona Cero. Hablaba emotiva y compasivamente y a veces con lágrimas, de tal manera que casi no podía pronunciar el horripilante número de muertos. Sin embargo, de alguna manera se las arreglaba para hacerlo cada mañana.
El contener las lágrimas parecía tan inútil como tratar de recuperar las víctimas de esa montaña de 10 pisos de escombros del World Trade Center. Los estadounidenses necesitaban ver llorar a líderes compasivos. Los cristianos también necesitan ver eso. Los líderes espirituales tienen que ser igualmente reales, tiernos, comprensivos y empáticos. Usted y yo respetamos a los líderes espirituales que nunca dejan de mostrar su lado humano. Contrariamente a la opinión popular, Pablo, el líder temerario y apasionado y resuelto, también fue conocido por su gracia y su ternura. Segundo, los buenos líderes sienten cariño por las personas. Pablo escribe, tanto es nuestro cariño para vosotros, que nos parecía bien entregaros no solo el Evangelio de Dios. Primera carta a los Tesalonicenses 2:8. Eso es admirable, ¿no? Pablo no evitaba el compartir sus emociones con su rebaño. Ese hombre fuerte, un apóstol de Cristo, al pensar en los tesalonicenses, les dice, oh, qué cariño siento por ustedes, qué amados son ustedes para mí. Son palabras cariñosas, llenas de intimidad. Para hacerlo sencillo y fácil de recordar, quiero decirle que el cariño por las personas se puede demostrar de dos maneras, con pequeños pero frecuentes actos de bondad y con palabras escritas de aprecio. Es hora de que las personas que usted lidera reciban de parte suya una nota de aprecio y estímulo. Deben acostumbrarse a recibir de usted expresiones de cariño, entre las cuales debe haber pequeños pero frecuentes actos de bondad. Nadie es tan importante que no pueda ser cariñoso. Ese aspecto de liderazgo exige valentía y un espíritu confiado en la gracia de Dios. Encontré unos versos que resumen muy bien este punto. La vida no es sino espuma. Hay dos cosas de valor, cariño por los demás y arrojo en el corazón. A mí me entristecen los líderes importantes que siempre tratan mal a la gente. No entiendo cómo personas así llegan a tener posiciones importantes de influencia. He aquí un consejo gratis. Si a usted no le gusta la gente, háganos a todos un favor. No entre en el liderazgo. Busque otra cosa a la cual dedicarse. Será mejor para todos. Diga que no cuando le ofrezcan una oportunidad de liderar. Ni el mundo ni el ministerio cristiano necesitan más jefes. Ambos necesitan más líderes, a almas que tengan corazones de siervos, como Pablo, con sensibilidad y cariño por los demás. El amor y el cariño, cuando se dispensan apropiadamente, cierran la brecha que existe cuando las palabras solas no son capaces de confortar. Si las personas saben que usted las ama y las valora, le darán todo su respaldo. Pablo les decía a los cristianos en Tesalónica que los amaba. Ellos jamás olvidaron eso. Tercero, los buenos líderes demuestran autenticidad. Pablo siguió diciendo, nos parecía bien entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Les recordaba a los creyentes de Tesalónica que él se había entregado a ellos. Puedo oír ya su pregunta. Chuck, ¿estás diciendo que el Evangelio no es lo importante? Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el Evangelio solo no es suficiente. La simple comunicación de la verdad no lo convierte a usted en un líder. Una computadora o un comentario bíblico puede hacer eso. Igualmente un tratado de evangelístico o una cinta con un mensaje grabado. Pablo fue un paso más allá y dijo, los amo tanto que cuando llegó el momento de servirles, les di toda mi vida. Qué reconfortante. Pero la cosa se pone cada vez mejor. Pablo siguió diciendo, porque os acordáis, hermanos, de nuestro arduo trabajo y fatiga, que trabajando día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Epa, esto es Macedonia, no los Estados Unidos de América. Los tiempos eran difíciles. Tesalónica no tenía una economía fuerte y vibrante como la de Corinto. Allí la gente era extremadamente pobre. Pablo escribió, sabiendo lo difícil que eso era para ustedes, corrí con mis gastos, me gané la vida trabajando. Él nos está jactando, les está recordando su solicitud y entrega sacrificial a ellos y al ministerio. Tenía un trabajo que hacer y lo hizo. Sencillamente no espera nada a cambio. Un líder que no sea auténtico nunca penetrará las resistentes capas de autopreservación tan comunes en nuestra cultura.
El ser auténtico disipa esas barreras y deja entrar la luz. Cuarto, los buenos líderes dan estímulo entusiasta. De nuevo Pablo escribe, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente actuamos entre vosotros los creyentes. En esto sabéis que fuimos cada uno de vosotros como el padre para sus propios hijos. Os exhortábamos, os animábamos. Primeras a los Tesalonicenses 2, 10 y 11. Él comenzó como una madre que cuidaba tiernamente a sus niños y ahora vemos a un padre animando y exhortando a sus hijos. ¿Se ha sentado usted alguna vez en las graderías de un estadio frente al padre del capitán del equipo de fútbol de la escuela secundaria? Él es su propia unidad de animación. ¿Por qué razón? Porque él es el papá. El muchacho está en plena actividad en el campo de juego. Vamos, papá, cállese, le dicen los demás de las gradas, pero él está allí gritando a todo volumen, disfrutando de cada minuto del partido. Me hizo acordar cuando iba a ver los partidos de mi hijo. Yo era el que quizá no gritaba tanto, pero sí le gritaba. Y gritaba y no me importaba que me oyeran los demás. Entiendo esta parte. Yo creo que usted haría lo mismo por su hijo. Tal vez usted ha anhelado recibir más estímulo de parte de su padre. Aceptemos el hecho de que el estímulo hace mucho bien en la preparación de un hijo para la vida. Nadie debe recibir más estímulo de nosotros que nuestros hijos. Muy convincente, ¿no lo cree? Lo que es cierto en cuanto a los hijos también vale para el pueblo de Dios. El buen liderazgo equilibra la tierna crianza de una madre con el amoroso estímulo de un padre. El estímulo es como un oasis en el desierto. Proporciona la necesaria restauración a personas fatigadas, cuyas almas están resecas por el tiempo pasado en el desierto de la falta de confianza en sí mismas. Existe también el desierto del fracaso, cuando hemos tratado por todos los medios de triunfar, y el desierto de la falta de progreso, cuando queríamos tanto que algo sucediera. Y también está el desierto del rechazo de la familia, del maltrato y de mil otros pasajes de la vida, áridos y estériles. En esas experiencias del desierto, usted anhela un oasis donde pueda tomarse un vaso de agua fría, aunque no se lo haya dado su padre. Al fin lo recibe en las palabras de estímulo de un líder quien al decírselas sumerge bien el cucharón en el agua fría para refrescarle el espíritu y el alma. Pablo comprendía la importancia que tenía el estímulo entusiasta. Eso motivaba a la gente a vivir una vida mejor. En realidad, ese es el propósito de todas las características del liderazgo. Pablo escribe, y os insistíamos en que anduvieseis como es digno de Dios, que os llama a su propio reino y gloria. 2:12, capítulo 2:12. Así es, lideramos de esta manera para que los demás puedan vivir de esa manera. Ahora, una pregunta, ¿dónde aprendió Pablo a liderar así? Él había comenzado como Saulo de Tarso, el otrora arrogante y orgulloso fariseo. ¿Lo recuerda? Él era un cruel salvaje que acosaba entonces a los cristianos. ¿Qué había sucedido para que ese cruzado que odiaba a los cristianos se transformara en un dinámico ejemplo de liderazgo cristiano? El encuentro que tuvo con su maestro. Pasó de ser uno que mandaba a uno que se había sometido a otro. Otra vez, le invito a reflexionar en las palabras de Hans Fritzl que dicen: los líderes que son siervos deben estar dispuestos a vivir sometidos totalmente, en muchos aspectos, sometidos a la autoridad, sometidos a Dios Padre, sometidos a nuestro cónyuge, sometidos a los principios de una vida inteligente y sometidos a nuestras obligaciones. Aunque la creencia general es que todo el mundo tiene que someterse a sus líderes, la verdad real es que los líderes, para ser efectivos, deben aprender a someterse. ¿Qué le sucedió al orgulloso y autosuficiente Pablo? Lo mismo que le sucedió a José, a Moisés, a Josué, a Samuel, a los magos de Oriente, a Juan, a María, a Marta, a Cornelio y a Lidia.
Tuvo un encuentro con el maestro, pasó a estar bajo una nueva gerencia, conoció al maestro y después de conocerlo, rindió el control de su vida a él. Ese es el primer paso para liderar como lo hacía Pablo. En algún punto entre el camino de Damasco y la visita de Ananías, la vida de Pablo fue transformada para siempre. Desde ese momento comenzó a obedecer las órdenes de Cristo, su Rey, avanzando de rodillas. Título: Nuestra realidad personal. La cuestión nos pone a pensar, ¿no le parece? ¿Qué hará falta para que nos convenzamos de que los postreros serán primeros y los primeros postreros? Para algunos eso les tomará toda la vida, para otros apenas unos pocos semestres en el seminario. Cada mayo, al conducir el semestre en el seminario de Dallas, tenemos la satisfacción de escuchar a los mejores predicadores de la institución, que son propuestos y seleccionados por los profesores de ministerio pastoral. Una vez un joven talentoso basó su predicación en Juan 13, ese vital pasaje en el que Jesús lava los pies de sus discípulos. Después de una impresionante exposición de este sencillo texto, el joven predicador del último año de clases se inclinó frente al micrófono, miró los rostros de todos los que estaban en la capilla y preguntó a sus compañeros estudiantes: ¿quieren tener un gran ministerio o solo quieren ser grandes? La abarrotada capilla quedó en silencio. Nadie parpadeó. Yo jamás olvidaré esa pregunta. Ninguno de nosotros la olvidará, y espero que él tampoco. Con una sola pregunta, el joven captó el asunto crucial: la grandeza, no como el mundo la define, sino la grandeza de acuerdo con el estándar de Dios Todopoderoso. Los grandes líderes son siervos primero, como Pablo y como su Maestro Jesucristo. Esto es para usted y para mí. Si usted nunca se ha sometido totalmente al maestro, este es su momento. Si todavía es arrogante, probablemente no quedará ciego ni se hallará encadenado en una prisión romana. Esa fue la experiencia de Pablo, pero ahora que tengo su atención, le propongo que dé una buena mirada a su interior. Usted sabe lo testarudo y orgulloso que es. También lo sabe la gente a la que lidera. Sabe lo desganado que es para estimular y lo reacio para dar reconocimiento. Ellos también lo saben. Saben si es codicioso. Usted sabe si es interesado. Con toda franqueza, ya es tiempo de dejar todo eso. Volvamos entonces a la pregunta crucial. ¿Quiere tener un gran ministerio o solo quiere ser grande? Su manera de responder determinará su manera de liderar. Hasta aquí termina el capítulo 15. ¿Qué le pareció? Muy bueno, ¿no? Bueno, pues nos vemos el próximo viernes para continuar con el capítulo 16. Gracias por conectarse. Hasta luego.